Cordial saludo para la comunidad Fondo Emprender. Mi nombre es Eugenia Zuluaga, interventora de la Universidad de Antioquia. Hoy les compartiré las responsabilidades legales de las empresas, las cuales son registros y licencias, obligaciones contables, obligaciones tributarias y obligaciones laborales. Empezamos con los registros y licencias. Lo primero que tiene la empresa es la constitución ante la Cámara de Comercio. Después de firmado el contrato de cooperación, el emprendedor debe hacer el acta de constitución de acuerdo a lo estipulado por la Cámara de Comercio y realizar la inscripción inicial, teniendo en cuenta que los únicos socios son los beneficiarios del Fondo Emprender. ¿Cuándo más se dirigen a la Cámara de Comercio? Cuando tienen ya el punto de operación y deben actualizar la nueva dirección ante esta entidad. Asimismo, al 31 de marzo del año siguiente deben hacer la renovación de la matrícula mercantil. A la par con la inscripción en la Cámara de Comercio, los emprendedores se inscriben ante la DIAN generando el RUT, el Registro Único Tributario, que es el número, el documento que los va a identificar jurídicamente. Se asimila a la cédula de ciudadanía para las personas naturales. Este registro se modifica en el momento que la empresa tiene el punto de operación y se debe actualizar la dirección ante la DIAN. En algunos casos se puede hacer virtualmente, de lo contrario deben dirigirse a la entidad de acuerdo a las fechas establecidas para ello. En registros y licencias también tienen que obtener la resolución de facturación. La resolución de facturación a la fecha puede ser en papel, en computador o electrónicamente. Se recomienda para todas las empresas tener resolución de facturación en papel, porque en el caso que haya contingencias en los software de facturación por computador o en la facturación electrónica, se deben generar las facturas en papel. Este trámite se hace ante la DIAN de forma virtual a través de la plataforma de ellos. Cuando la empresa ya cuenta con el punto de operación, los emprendedores deben iniciar el trámite ante el cuerpo de bomberos de la entidad, con el fin de obtener este certificado. Para ello, uno de los requisitos es tener los extintores de acuerdo con la normatividad vigente. Asimismo, las empresas deben cumplir las normas de seguridad industrial contenidas en el Estatuto de Seguridad Industrial y Ley 1575 de 2012. Entre otros, tener extintores, botiquín, camilla y señalización. Para ello, se deben apoyar en la persona contratada para la implementación del sistema de gestión y seguridad en el trabajo. Otro de los requisitos que deben cumplir las empresas es el registro de marca, solo para aquellas que en su plan de negocio informaron que van a tener registro de marca para sus productos o servicios. Para ello deben hacer el trámite ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Este pago se realiza por reembolso, es decir, el emprendedor debe tener los recursos y posterior a ello, de acuerdo con lo estipulado en el instructivo de pagos, debe solicitar el pago. Otros permisos que deben tener las empresas son los siguientes. Permiso de apertura ante Policía Nacional. Este aplica para todas las empresas. Se hace a través de la página de la Policía Nacional, www.policia.gov.co. Es de anotar que cada emprendedor debe consultar la normatividad nacional, municipal y departamental de los permisos específicos que requieren con base en su actividad económica. Para las empresas de alimentos, por ejemplo, está el registro INVIMA. Para ello, el emprendedor debe tener los recursos, realizar el pago y posterior a ello se realiza por reembolso. Es importante anotar que estos reembolsos solo son de primer corte, lo cual pueden consultar en el instructivo de pagos.
Para otras entidades se requiere permiso sanitario, que se tramita ante la autoridad municipal. Para empresas agropecuarias, los trámites son ante el ICA. Para quienes producen y o comercializan alimentos para animales, deben pagar las licencias ICAS como productor y o comercializador ante esta entidad. Previamente, deben tener certificado de bomberos, permiso de sanitaria y otros requisitos que el ICA les informa para realizar este trámite. Estos permisos ante el ICA tienen un costo que también se solicitan por reembolso. Para los predios agropecuarios, deben registrar su predio ante el ICA. Para quienes compran y venden semovientes, deben tener guías de movilización ante el ICA, lo cual la interventoría solicitará y verificará en cada una de las visitas. También otros permisos ante el ICA es el registro de granja biosegura, el registro de predio exportador ante el ICA, y para quienes comercializan peces está el permiso ante la AUNA. Otros permisos, dependiendo del tipo de empresa, está el Registro Nacional de Turismo para los operadores turísticos. Para aquellos que utilizan sustancias y productos químicos de control está el certificado del SICOP, el cual no tiene costo. Para quienes comercializan productos mineros está el Registro Único de Comercialización Minera, RUCOM. Y para las entidades que prestan servicios de educación está el registro ante el Ministerio de Educación. Es de anotar, como lo informé anteriormente, que cada emprendedor debe verificar ante los entes competentes cuáles son los permisos que requiere. Otra de las responsabilidades legales de las empresas son las obligaciones contables. Para ello, esto está establecido en la norma y en el Código de Comercio. Hay una información que se debe reportar mensualmente, que son los estados financieros firmados por contador y emprendedor, los libros de contabilidad, libro diario, libro mayor, balance de prueba e inventario y balances, y los extractos bancarios junto con su conciliación bancaria. Es de anotar que para presentar esta información, la empresa ya debe haber contratado un contador y para esta contratación debe cumplir la normativa vigente para la contratación de prestación de servicios. También en las obligaciones contables está el registro de actas del libro de actas y el registro del libro de accionistas ante la Cámara de Comercio respectivo. En algunos municipios y departamentos, este registro inicial se realiza conjuntamente con la constitución de la empresa. Se recomienda que tanto el libro de actas como de accionistas sea en hojas continuas para facilitar su impresión. Posterior a la constitución de la empresa y al inicio de operaciones, deben diligenciar el libro de actas y el libro de accionistas con base en los socios que tiene cada empresa y las acciones. La tercera responsabilidad legal de las empresas son las obligaciones tributarias, que se dividen en municipales, otras y nacionales. Las municipales son ante el municipio donde está de sede la empresa. Cada municipio tiene un estatuto tributario donde define qué empresas deben hacer declaración de retención de industria y comercio, sea mensual, bimensual o anual, y la declaración de autorretención de industria y comercio. Para ser válidos deben presentarse y pagarse, de acuerdo a los plazos estipulados por cada municipio. Otras entidades ante las cuales se presentan declaraciones tributarias depende de la actividad económica. Para los que producen cervezas está la declaración de impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas de productos nacionales, la cual se presenta ante el respectivo municipio de forma mensual. Y la declaración trimestral ante FONTUR, Fondo Nacional de Turismo, para las empresas de turismo. Es de anotar que también deben consultar
con su contador y las entidades respectivas la periodicidad de la presentación de estas declaraciones. Las terceras declaraciones son las que se presentan a nivel nacional, que son ante la DIAN, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Lo primero que debe hacer el emprendedor representante legal es solicitar el instrumento de firma electrónica. Para ello, tiene que actualizar el RUT con la obligación 22 y esto le genera el instrumento de firma electrónica. Se hace de forma presencial ante la DIAN respectiva, para lo cual deben pedir cita. Mensualmente, las empresas presentan declaración de retención en la fuente, donde está incluida la autorretención de renta. Para ello, deben tener muy en cuenta que si no hay movimiento, las declaraciones no se presentan en cero. Pero en el caso de las autorretenciones, independiente del valor, deben presentarse estas declaraciones de forma mensual con base en el calendario tributario estipulado por la DIAN, el cual está publicado en la página respectiva. Existe la declaración de IVA, impuesto al valor agregado, para las empresas que tengan esta obligación, la cual se hace bimestral o cuatrimestral. Bimestral se hace siempre cuando las empresas empiezan su operación, independiente del año en el cual fueron constituidos. Cuatrimestralmente al año siguiente. Hay algunas excepciones de la norma, las cuales deben consultar en el respectivo estatuto tributario y consultar con su asesor contable y tributario. Las declaraciones de impuesto nacional al consumo se presentan de forma bimestral. Anualmente, en el mes de abril, inician las declaraciones de renta del año inmediatamente anterior. Asimismo, el año inmediatamente siguiente se presentan las declaraciones de información exógena. Se recomienda consultar en la página de la DIAN el calendario tributario establecido para cada una de estas declaraciones e informes. Asimismo, tener en cuenta lo estipulado para que las declaraciones queden en firma en los plazos que deben ser pagadas. Es importante que sean oportunos en la presentación de esta información, toda vez que evita sanciones, gastos adicionales y afectación en la ejecución de los recursos. La tercera obligación de las empresas son las obligaciones laborales. En estas obligaciones laborales está, lo primero que debe hacer la empresa son las afiliaciones de la empresa a Seguridad Social y Caja de Compensación. Es importante anotar que la empresa se debe afiliar a la ARL, Administradora de Riesgos Laborales, que ellos definan, porque es una sola ARL para todos los empleados. En casi todas las ARLs vigentes a la fecha, esta afiliación se puede hacer de manera virtual o en algunas presencial, consultar a las entidades vigentes en su municipio y o departamento. Asimismo, la empresa debe afiliarse a cada una de las EPS, entidades promotoras de salud, donde están afiliados los empleados. No es potestad de la empresa definir cuál es la EPS. Cada empleado define cuál es el fondo, la EPS a la cual está afiliada o a la cual ya venía cotizando. Asimismo, se deben afiliar a los fondos de pensiones, lo cual es a elección del empleado, y afiliarse a la Caja de Compensación Familiar, que es una única para todos los empleados. Es de anotar que la mayoría de cajas de compensación familiar, tanto la afiliación de la empresa como la afiliación de los empleados, se puede hacer de forma virtual. Favor consultar con las entidades vigentes en su municipio y o departamento. Adicionalmente, a tener la empresa afiliada a todas estas entidades, que es el primer paso, la empresa tiene que cumplir con la implementación del sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo. Para ello debe contratar un profesional que tenga la licencia respectiva y que haya realizado el curso de 50 horas. En el instructivo de pago se puede verificar e informar cuáles son los requisitos para la contratación de esta persona. Posterior a que la empresa haya sido aceptada
en cada una de las entidades de seguridad social y parafiscales, se procede con el contrato de los empleados. Para la contratación de los empleados, deben tener en cuenta que todo debe hacerse simultáneamente. Tiene que haber un contrato laboral, unas afiliaciones a salud, pensión, ARL y caja de compensación, y asimismo tiene que haber constancia de afiliación a estas entidades. ¿Por qué es importante la constancia? Porque el hecho de afiliarme no quiere decir que la entidad sí me reciba. Lo que es válido y certifica que el empleado fue aceptado es la constancia de afiliación. Es importante tener en cuenta que deben realizarse a la par, en la misma fecha, con el fin de no tener traumatismos en el cubrimiento de sus empleados y en el pago de la nómina con recursos de Fondo Emprender. Es de anotar que si el empleado ya ha cotizado el fondo de pensiones, no hay necesidad de volverse a afiliar nuevamente. Simplemente, en el mes que se deben realizar los pagos, se debe realizar la novedad de ingreso y volver a pagar. La empresa debe pagar una nómina. Para efectos de Fondo Emprender, la nómina se paga con recursos del fondo mes vencido y de manera mensual, en una planilla ya establecida, la cual se comparte en la primera visita de interventoría. Asimismo, deben realizar el pago de seguridad social, salud, pensión, ARL y caja de compensación. De acuerdo con la normativa vigente, en algunos casos, la empresa pagará SENA e ICBF. Tener en cuenta que Fondo Emprender no cubre los recursos de caja de compensación, SENA y ICBF. Estos son recursos del emprendedor o de la empresa cuando esté generando recursos. Adicionalmente, a los pagos de nómina y seguridad social, semestralmente se debe pagar la prima de servicios en junio y diciembre, los intereses a las cesantías anual y debe consignar las cesantías en el fondo de cesantías a más tardar el 14 de febrero del año siguiente. Con esto he llegado a la finalización de la presentación de las obligaciones legales de la empresa. Cualquier inquietud, favor consultar con su interventor líder, con la unidad de emprendimiento, manual de operación, instructivo de pagos. Muchas gracias.